Bien, buenos días. Entonces, vamos a la clase número 7. Ya son 7 domingos con esto de estar viniendo y de empezar a progresar poco a poco. Hoy vamos a ver uno de los temas más complicados, porque la semana pasada hablamos de la jerarquía, ¿se acuerdan? Y de cómo pasa la sucesión apostólica. Pero hay algo que es importante. La Iglesia Católica tiene una figura máxima y es la que manda o la que rige o la que gobierna, y es donde uno se identifica. Aquí en la parroquia ustedes tienen al padre, el sacerdote, es la figura que identifica la parroquia. Si nos salimos de la parroquia hasta la diócesis, identificamos al obispo, que es el que rige, el que gobierna. Nos salimos de la diócesis y nos vamos a la Iglesia Universal, entonces ya está el Papa. Y de eso es que vamos a hablar, de ese primado de Pedro. Así se le llama al título que él tiene, el primado de Pedro. Es el mismo entre todos, pero es el primero. ¿Sí? Eso significa ser el Papa. Es el servidor de todos, pero al mismo tiempo es el primero. Es el que está al frente, el que gobierna, el que dirige. Entonces, por eso la clase hoy que le hemos puesto, el primado de Pedro, el Papa. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces poniéndonos de pie. Hagamos una oración inicial para comenzar con esta formación número 7. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque nos tienes hoy aquí reunidos para contemplar tu palabra. Te suplicamos, nuestras oraciones lleguen a ti por tu sucesor en la tierra, el Papa Francisco, para que pueda guiar, gobernar y regir bien a la Iglesia que Jesucristo ha comprado con el precio de su sangre, que nos ha dejado y que nosotros ahora perseveramos. Señor, en tus manos ponemos al Papa Francisco, que siempre oremos por él y que pase lo que pase, seamos fieles a la figura del Papa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Antes de comenzar, hay que tener algo aquí. No existe un católico que sea desobediente del Papa. ¿Sí? Dejemos eso claro al principio. No puede existir un católico que odie al Papa. No se puede. Porque el Papa es la figura de la Iglesia. Que no le cae bien, que tiene sus pequeñas cosas, que a usted le parece cierta cosa, eso es personal de usted, eso sí lo puede tener. Usted puede decir, es que este Papa aquí, allá, pero ya decirlo públicamente no se puede, porque el Papa es el vicario de Cristo, es el representante de Cristo, y es el que rige la Iglesia, y si hablamos mal del Papa, entonces estamos hablando mal de la Iglesia. ¿Sí? Que es pecador, claro, que tiene sus errores, claro, pero por eso decimos, oren por el Papa. Oremos por el Papa. ¿Sí? Pero hoy no vamos a ver entonces al Papa Francisco como tal, aunque yo he puesto su foto porque es el Papa que está ahorita. Sino que lo que vamos a ver es el papado, el primado de Pedro, el Papa, que hoy no es Francisco, la próxima puede ser otro. Antes del Papa Francisco estaba Benedicto XVI. Y antes de Benedicto XVI estaba Juan Pablo II. Entonces, es la figura la que vamos a ver, no la persona, ¿sí? Eso es lo principal. La persona puede ser otra mañana y otra dentro de 10 años, pero el papado es el mismo siempre. ¿Está? Entonces, comencemos con el primero. ¿Quién fue el primer papa? Punto número 1. Un señor llamado Simón Bar Jonás. Y por eso Jesús le decía, Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerdan de esa frase? Andrés se acerca a Pedro y le dice, Simón, hemos encontrado al Mesías, porque su nombre era Simón Bar Jonás. Ese era su nombre. ¿Dónde encontramos esto que es importante? Muy sencillo. Yo les he puesto en la cita del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en los versos del 18 al 19, porque es ahí donde Jesús lo elige a él, de entre todos. Jesús tenía la costumbre de elegir. Él eligió a 72 y los mandó a visitar casas, pueblos. Eligió a 12, lo vimos la semana pasada, y les puso apóstoles.
Eligió a 4 cuando se transfiguró en el monte, ¿se acuerdan? El día de la transfiguración, que subió Pedro, Santiago, Juan, y algunos dicen que Andrés. Entonces, él elegía personas que seguían con él. Por eso, Mateo, en el capítulo 16, en los versos del 18 al 19, dice lo siguiente: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Sobre la figura de Pedro edificaré mi iglesia. ¿Sí? Sobre la figura. No está diciendo la iglesia es de Pedro. No. La iglesia es de Cristo. Y por eso dice mi iglesia, pero sobre la roca, sobre la piedra. Y ese es Pedro. Pedro es la piedra. Entonces, si Jesús está diciendo edificaré mi iglesia, está diciendo mi iglesia estará fundada por encima de la piedra que es Pedro. Y él es la base, el cimiento, aunque la piedra angular, nos dirá Efesios 2:20, es Cristo. Cristo es la piedra angular, porque él es el que sostiene todo. Pero tiene un mayordomo, tiene un jefe, tiene un superior, y ese es Pedro, a quien le llama Simón, y que hoy dice aquí: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hoy vamos a verlo bien dividido. Aquí solo tenemos 2, pero hay otras hojas atrás. Vamos a ver primero, ¿por qué Jesús le dijo Pedro y no le dijo Simón? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Y lo vamos a ver más tarde en Lucas capítulo 22, cuando Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan de eso? Jesús sabía cómo se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y se lo repitió 3 veces. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya 3 veces. O sea, Pedro se llamaba Simón y Jesús lo sabía. Pero ¿por qué aquí le dice Pedro? ¿Sí? ¿Por qué le dice Pedro? No le dice Simón. Hay una razón. Y eso lo vamos a ver ahorita en este primer punto que está aquí. El cambio de nombre. ¿Por qué le llamó Pedro y no Simón? Y resulta que Pedro no es Pedro en español, sino que en arameo, y en arameo es Cefas o Kefas. Y ese nombre no existía entre los nombres de los gentes. Ese nombre identificaba una roca, una piedra sólida. ¿Y por qué Jesús le dice Kefas o Cefas? Ese es el primer argumento que vamos a ver. Luego le dice a él: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso lo vamos a ver también. ¿Qué significa que a Pedro le hayan dado las llaves? ¿Qué significado tenía eso en la Biblia? Eso de darle las llaves a alguien tenía un sentido, no era cualquiera que se le daba la llave. ¿Sí? Entonces, esta primera cita bíblica va a ser el punto de partida de todo para sacarnos 2 razones que vamos a ver hoy. Veamos el primero, el cambio de nombre. El cambio de nombre en la Biblia. Cuando a alguien se le cambia de nombre en la Biblia, significa que se le va a dar una misión especial. Cuando a alguien se le cambia de nombre, le están diciendo: tú vas a ser importante, vas a hacer esto, vas a ser un pilar básico de la iglesia o de la historia de la salvación. Primera cita bíblica, Génesis capítulo 17 en el verso 5. Génesis 17:5. Aquí vemos cómo le cambian el nombre a un señor que se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham. ¿Por qué? Porque él mismo le dijo: serás padre de todos los creyentes. Y hasta ustedes cantan eso: Padre Abraham, decían ustedes, ¿verdad? Todos cantamos que Abraham es nuestro padre en la fe. Dice Génesis 17:5: no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios? Tú vienes de Ur de los Caldeos, tú eres uno más del montón, Abraham, pero yo te he elegido a ti. ¿Han leído Génesis ustedes? Le dice: Abraham, deja a tu padre,
deja a tu parentela, deja a los tuyos, luego ven y sígueme. Irás a la tierra que yo te voy a dar. Y Abraham, dice Génesis, lo dejó todo y lo siguió. ¿A dónde? Irás a la tierra. ¿A dónde? A ver, pero vas a ir. Él abandonó todo, abandonó su tierra, abandonó todo porque había dejado. Ya después, si ustedes siguen leyendo el Génesis y el Éxodo, se darán cuenta que después, cuando fueron a buscarle una esposa a Jacob, que fue Raquel, la fueron a buscar a la tierra de Abraham, donde él había dejado todo abandonado, porque ahí había un hermano de Abraham que vivía allí. ¿Sí? O sea, Abraham ya no tenía nada. Abraham se fue a buscar todo. Entonces le dice Dios, por esa fe que has tenido, de que te están diciendo, deja tu casa, deja tu tierra, deja todo lo que tienes y vete a donde, no sé, en el camino va a aparecer algo. ¿En dónde voy a construir mi casa? En el camino vamos a ver dónde la hacemos. ¿Y de qué voy a vivir? En el camino vamos a ver de qué vivimos. Y Abraham dijo, me voy. Y se fue. Claro, Abraham tenía una ventaja, que era anciano. Está diciendo, ya para qué va. Pero, y mi esposa está anciana también, vamos, ¿qué perdemos? No tenemos hijos. Se fueron. Pero Dios le hace esa promesa. Entonces, por eso él se convierte en el padre en la fe, porque fue el primero que creyó. Sin pedir argumentos, sin pedir razón. Nosotros creemos, pero argumentamos. Él no, él simplemente creyó y se fue. Entonces Dios le cambia el nombre y ahora ya no se llama Abraham, sino que se llama Abraham. Pero a la esposa también. En Génesis capítulo 17, en los versos del 15 al 16, aparece una mujer que se llamaba Sarai y que ahora Dios le cambia el nombre y ahora se llama Sara. Pero su nombre original era Sarai. ¿Por qué? Porque le va a dar una misión también. Génesis capítulo 17, del 15 al 16 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Palabra de Dios. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque ella iba a ser la madre del heredero de Abraham, y de ese heredero iba a salir infinidad de naciones. En pocas palabras, Sara iba a ser la madre de todos los pueblos. ¿Sí? María es la madre de toda la humanidad. Y no solo de la humanidad, sino de todo lo que existe y lo que no existe, y lo visible y lo invisible. Pero Sara se convierte en la madre del nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Y está claro, Sara tiene un hijo, el hijo de Sara tiene hijos, y esos hijos del hijo de Sara, que serían sus nietos, son los que fundan Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces se cumplió la promesa. Ella se convierte en madre de todos los pueblos. Pero para darle esa misión, Dios lo que hace es cambiarle el nombre. Veamos ahora entonces en Génesis capítulo 32, en los versos del 28 al 29, Dios le cambia el nombre a Jacob, y ahora ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque de ti saldrá todo ese montón de pueblos que fue la promesa de Sara y de Abraham. ¿Sí? Génesis capítulo 32, en los versos del 28 al 29. Dice aquí la palabra de Dios. Dijo el otro: ¿cómo te llamas? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Palabra de Dios. Luego nos va a explicar otro pasaje de la Biblia, que Dios hirió a Jacob en la parte del muslo, y por eso los habitantes de Judá, los judíos, no comen ese pedazo del muslo porque lo tocó Dios. Lo consideran sagrado. ¿Sí? Eso no lo tocan, de animales ni nada, no lo tocan porque consideran que es sagrado. ¿Sí? Entonces ellos tienen esa su forma de ver. Pero ¿qué significa esto? Le están diciendo: tú hablaste con Dios, platicaste con Dios y no te moriste. Y la cultura del pueblo de Israel era que si alguien miraba a Dios cara a cara, se iba a morir.
Entonces eso significa que a ti te va a dar una misión especial, por eso le cambia el nombre. Y ahora ya no se llama Jacob, sino que se llama Israel. Luego, entonces, ahora viene lo que es importante. Si tenemos tres ejemplos aquí, Abraham, que ahora se llama Abraham, Sarai, que ahora se llama Sara, y Jacob, que ahora se llama Israel, que Dios les cambia el nombre para darles una misión, veamos ahora qué dice San Juan en el capítulo 1, en el verso 42. Y aquí, en San Juan, capítulo 1, en el verso 42, Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone el nombre Pedro. ¿Sí? Porque le va a dar una misión. ¿Cuál misión le va a dar? La que dice Mateo 16, 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Qué dice San Juan, capítulo 1, verso 42? Y le llevó donde Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo: tú eres Simón, Simón Bar Jonás, o Simón hijo de Juan. Tú te llamas Simón, pero de ahora en adelante te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Y ojo, que Jesús le cambió el nombre a Pedro cuando lo conoció. ¿No se acuerdan ustedes que San Juan capítulo 1 verso 42 es cuando le dice a Andrés: Simón, mira, hemos encontrado al Mesías, ven? Y Pedro no mucho creía y le dice: ven a verlo. Y cuando van de camino se encuentran con Jesús y le dice: Simón, hijo de Jonás, tú eres. Es lo primerito que le dice de un solo, lo primero que le dice al verlo. Cuando Jesús vio venir a Pedro con Andrés, lo primero que le dice es esto: tú te llamas Simón, pero para mí tú te vas a llamar Kefas, Pedro. Y desde ese momento Simón ya se llama Pedro. Ya más allá, después de casi 2 años de andar con Jesús, fue que le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque ya le había cambiado el nombre al principio. ¿Sí? Tal vez cuando él le cambió el nombre no sabía ni por qué le cambiaba el nombre, pero él lo aceptó. Pero es que Dios le iba a dar una misión especial. ¿Cómo tenemos algo aquí que es importante entonces? Cuando la Biblia habla de un cambio de nombre, está diciendo que a esa persona se le va a dar una tarea especial, que va a ser importante. Así como, por ejemplo, cuando la Biblia aparece 2 veces repetido lo mismo, o 3 veces se repite la misma. Por ejemplo, en verdad os digo, ya se repitió 2 veces, en verdad. Que están diciendo que es algo cierto. Si yo lo digo, en verdad les digo, puede haber duda. Pero si digo, en verdad los digo, es algo que de verdad es serio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús repite 7 veces, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes en Mateo, significa que es algo cierto totalmente. Entonces, la cultura judía tenía eso, que habían ciertas cosas que identificaban algo. Si ese ay y en verdad repetir palabras significaba que era verdad, el cambio de nombre en la cultura judía también significaba que iba a tener una responsabilidad grande, que iba a ser importante. ¿Sí? Ahora, como todos sus discípulos conocían a Pedro y a los demás, la Biblia, cuando habla de Pedro, no le dice Simón, sino que le dice Cefas. Y San Pablo, cuando escribe sus cartas, que aquí tenemos 2 cartas de todo eso que está ahí, San Pablo, cuando escribe sus cartas, y al hablar de Pedro, no escribe Simón llamado Pedro, sino que dice Cefas, Kefas, porque ese es su nombre, piedra. Entonces, si ustedes revisan en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, cuando Pablo quiere hablar de Pedro, siempre dice Cefas, la piedra donde se sostiene la iglesia. ¿Sí? Veamos el primero. Gálatas, capítulo 1, en el verso 18. Este ya es el punto 3. Gálatas, capítulo 1, en el verso 18. Dice San Pablo: al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas,
y permanecí 15 días en su compañía. Palabra de Dios. ¿Qué dice? Subí a Jerusalén a conocer a Simón. No. Dice subí a conocer a Cefas, o bien Kefas. Porque en unas Biblias lo dice con C, como yo lo escribí aquí, y en otras Biblias aparece con K. Kefas. Pero es lo mismo, Cefas o Kefas. ¿Estamos? Entonces no se vayan a descansar que por qué ahí dice C, Cefas en rojo, si usted lo busca en otro libro y aparece con K. Es lo mismo, solo es cuestión de traducción. Cefas o Kefas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Subí a Jerusalén a conocer ¿a quién? A Kefas. ¿Por qué a Kefas? Porque es el jefe de la iglesia. Yo no subí a conocer a Simón, a Santiago, a Simón el otro, el cananeo, o a Juan el que era evangelista. No, yo subí a conocer a Kefas, a la piedra, porque era el que sostenía la iglesia. Veamos la segunda cita bíblica. Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 9. Gálatas, capítulo 2, verso 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Kefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Palabra de Dios. ¿Qué decía Gálatas 1? Pablo subió a conocer a Kefas. Gálatas 2 dice: cuando ya estaban ahí, cuando ya habían platicado con Kefas, ellos reconocieron la gracia que llevaba Pablo. Y dice aquí, Santiago, Kefas y Juan reconocieron la gracia que tenía yo. Miren cómo está. Pablo sabía que Santiago era Santiago, que Juan era Juan. ¿Por qué no pudo poner Simón aquí? Si sabía que Pedro se llamaba Simón. Lo mismo le pasó a Pablo. ¿No se acuerdan cómo se llamaba Pablo originalmente? Saulo de Tarso. Y ahora todos lo conocemos como Pablo de Tarso. Porque hubo un cambio en él también. Solo que, claro, no hay una cita bíblica donde digamos a Pablo se le cambió el nombre. Pero la misión está. Tú eras Saulo el que perseguía, Pablo el que defiende. Hay un cambio ahí radicalmente. Gálatas capítulo 2 en el verso 11. Gálatas capítulo 2 en el verso 11 va a decir Pablo otra vez: cuando de repente un día subieron a Antioquía y se encontraron Pablo con Pedro y se pelearon. Gálatas 2:11 dice: pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Palabra de Dios. Y aquí es un argumento importante. El Papa puede equivocarse. Pedro se equivocó. ¿Cuál era lo que cuestionaba Pablo? Que resulta que Pedro estaba comiendo con toda la gente, con cualquiera, no importaba quién fuera. Pero de repente llegaron unos judíos y Pedro se levanta y se va a una mesa donde solo había judíos para que no dijeran nada. Y Pablo, al ver eso, se dice aquí, lo enfrenté porque su actitud era censurable. Lo que él estaba haciendo era discriminar. Y dice Pablo, no se puede. Por eso él escribió: ya no hay diferencia entre judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Todos somos uno solo. Uno puede comer con el que quiera. Pero la actitud de Pedro en ese momento era de decir: me van a ver, mejor me voy con los otros. Y por eso Pablo se enojó y le recriminó. Al Papa uno se puede enojar, por supuesto. No puede decir, esa no es la actitud que debería tener el Papa. Pero la pregunta es, ¿seremos nosotros del tamaño de San Pablo para cuestionar al Papa? ¿Seremos nosotros, aunque sea un pelito de cabeza de Pablo, para cuestionar al Papa Francisco? Es que solo vean el nivel. Pablo tenía razón. Pablo era casi igual que Pedro. Pedro de los judíos, Pablo de los gentiles, los paganos. Los dos eran los dos pilares de la iglesia. Tenían como poder, pero nosotros, ¿cómo nos atrevemos a cuestionar al Papa Francisco si apenas no podemos ni encontrar el libro de Ruth en la Biblia? Pablo se lo sabía de memoria. Entonces, ¿se dan cuenta de eso?
No podemos. Que yo me enojo, sí. Que lo que el Papa hace tal vez no me gusta, sí. Pero como obediente católico que soy, amo al Papa y oro por él. Pero no lo critico, no lo cuestiono. Y menos públicamente, porque no soy San Pablo. Ni mucho menos Cristo. ¿Sí? No se puede. Pero aquí dice en Gálatas 2:11 que Pablo lo enfrentó. Pero no dice, ojo con esto, Pablo lo enfrentó, pero no le quitó la autoridad. Pedro seguía siendo Pedro. ¿Sí? O sea, Pedro es Pedro. Hoy hay muchos cardenales, hay muchos obispos que están en contra del Papa y que sienten que ellos tienen la verdad y no el Papa. Y eso no se puede. No es posible. Podemos, como dice aquí, enfrentarme a él. O sea, tal vez lo que está haciendo no es lo correcto, pero es el Papa. Si no me gusta cómo trabaja, pero es el Papa. No puedo irme en contra del Papa. Y hay muchos en las redes sociales que hablan, y este Bergoglio, y este Papa que pusieron allá, y este que hace esto, y este que hace el otro, están yendo en contra del Papa. Pero ni Pablo, que se enfrentó a Pedro, no quitó a Cefas. Si se dieron cuenta, dice, cuando vino Cefas a Antioquía, ¿por qué lo nombra a él? ¿Por qué no dice que con Pedro venían todo el montón también? ¿Por qué solo nombró a Pedro? Si había más. Pedro nunca andaba solo. Si ustedes leen las cartas de San Pedro, primera y segunda de San Pedro, se van a dar cuenta que él dice, y conmigo está mi hijo Marcos. O sea, él siempre andaba acompañado. ¿Por qué Pablo aquí no menciona a los demás, solo menciona a Cefas? Porque era el que necesitaba mencionar, es el importante, es el Papa. Pero dice, me enfrenté a él porque su conducta, ojo, su conducta no era la correcta en ese momento, pero era el Papa, y eso es lo que importa. ¿Sí? Pero nosotros, como les digo, si tenemos un poquito parecido a San Pablo, anímense a cuestionar al Papa. Pero si no somos ni siquiera un pelito de cabeza de Pablo, ¿cómo nos ponemos a criticar al Papa? No se puede, no hay para dónde. ¿Sí? Esa cita úsenla cuando alguien les ponga que decir a ustedes cosas del Papa, no se puede. Somos fieles al Papa por sobre todas las cosas. Ahora, Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 14, otra vez San Pablo vuelve a hablar de Pedro y dice, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerza a los gentiles que vivan como judíos? Palabra de Dios. Gálatas 2 dice, yo reprendí a Pedro. ¿Cómo? Gálatas 2:14 dice, ¿de qué forma lo reprendió? Le dice, ¿cómo tú siendo judío, vives como gentil, vives como pagano, y ahora quieres que los paganos vivan como judíos? ¿Cómo está eso? Pero si se dan cuenta aquí, nunca le dijo, ¿y a ti quién te ha dicho que eres el Papa? Porque hay muchos que dicen eso hoy. O le dijo, ¿y qué autoridad tienes si tú ya perdiste todo? Solo puras cosas hablas. Pero Pablo nunca le dijo eso. Pablo solo le hizo entrar en razón. Pero si se dan cuenta, nunca lo insultó, no lo ofendió, tampoco lo maltrató, solamente le hizo entrar en conciencia. Pero las palabras que él usa no son palabras malas. Entonces, por eso volvemos a repetir, no podemos hablar mal contra el Papa. No importa si es el Papa Francisco o es otro Papa después de él, o los que ya murieron, no podemos hablar mal del Papa. No se puede, porque es la superioridad moral. Luego, vamos a irnos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 12. Primera de Corintios 1-12. Pablo vuelve a escribir, solo que ahora ya no a Galacia, sino que a Corinto, y le escribe una carta. Primera de Corintios 1:12. Y dice, me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? La gente se está identificando con las cabezas. Apolo, un tremendo predicador,
que era bueno para predicar, pero no conocía nada de Dios. De repente llega un pueblo y una tal que estaba allá, le dio una, no me acuerdo cómo se llamaba ese matrimonio, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila lo agarran y le dicen, no vas por el buen camino, te vamos a enseñar. Y ellos le dieron la catequesis. Apolo era un gran predicador, pero no conocía a Cristo. Y Priscila y Aquila lo escucharon y dijeron, este está bueno para predicar, agarrémoslo y démosle catequesis. Y después Apolo se convirtió en un tremendo evangelista, porque Priscila y Aquila le enseñaron el evangelio. Y la gente que decía, pues yo soy de los que predican como Apolo. Luego apareció Pedro y decía, no, yo soy de los que andan con Pedro. Yo soy de los que andan con Pablo. No, yo soy de los que andan con Cristo, decíamos. ¿Por qué nos dividimos? Y es lo que dice San Pablo aquí. Pero miren cómo Pablo tira esto y dice, Cefas es importante. No dice, yo soy de los que siguen a Juan, yo soy de los que siguen a Santiago. No, Pedro, porque era la cabeza de la iglesia. A él es el que lo nombra. Pero solo puedo ponerles un paralelismo. Pero veamos qué dice 1 Corintios 3:22. 1 Corintios capítulo 3, verso 22. 1 Corintios 3:22 va a decir, ya sea Pablo, Apolo, Kefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Palabra de Dios. No importa quién pongan de cabeza, somos de Cristo y eso es lo que importa. Pero hay gente que se divide. Gente que pelea, no, es que con este padre no, con el otro sí. No, es que con este papa no, con el otro papa sí. Y hay muchos que dicen, yo no tengo papa, soy sedevacantista. Desde el Concilio Vaticano II se acabaron los papas, yo no tengo papa. Pero dice que es católico. No, yo no soy sedevacantista, yo soy lefebrista, porque yo me voy más con Lefebvre, cardenal que se alejó de la iglesia y que fue sacado. Pero ahí está con sus sacerdotes y todo. Entonces, ven que dice a Pablo, el importante es Cristo, pero hay una cabeza de iglesia, y si tenemos que tomar una cabeza de la iglesia, no es ni Apolo, no es ni Pablo, no es el mundo, no es la vida, es Kefas, Pedro, él es la cabeza de la iglesia. Y por eso va a tener aquí en 1 Corintios, capítulo 9, verso 5, miren cómo toma ejemplo San Pablo de algo. San Pablo tiene un pequeño problema. San Pablo, cuando anda de un lado para otro, él anda predicando, pero no puede, digámoslo, la Biblia no lo dice así, pero yo lo interpreto de esa forma. Tal vez no podía ni cómo lavar su ropa, lavar sus cosas, cocinar. No podía hacer todo eso al mismo tiempo porque tenía que predicar, tenía que enseñar. Entonces él se topa con un problema y dice, tengo que traer a alguien conmigo que me acompañe. Pero los demás no querían. Entonces toma un ejemplo. Miren qué dice 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y hermanos del Señor y Cefas. Palabra de Dios. Miren cómo lo distingue. Los hermanos del Señor, ¿quiénes eran todos los que creían en Dios? Los apóstoles, los otros 11. Y separa a Kefas. Y Kefas también era apóstol, pero lo separa. ¿Por qué? Porque es el importante. Y dice, si ellos llevan una hermana cristiana, ojo con eso, porque lo pone Pablo ahí claro, hermana cristiana, que les ayude a ellos, ¿por qué yo no? Dice Pablo. Si hasta Pedro lleva una mujer que le ayuda con sus cosas, ¿por qué yo no? O sea, viene la pregunta, ¿por qué en Cocoitique no hay cocinera? Uno se pregunta muchas cosas. ¿Por qué no hay nadie que le ayude al Padre? A veces vienen, a veces no. Entonces uno dice, que hasta el mismo Papa dice aquí, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos en ese lío, ustedes saben. Pero la cosa es que aquí nosotros tenemos que tener algo que es importante. ¿Qué está diciendo San Pablo? San Pablo está diciendo, Pedro es el importante y lo separa de los otros apóstoles. ¿Se dieron cuenta? Por eso dice aquí, los demás apóstoles, o sea, los 11, y los hermanos del Señor, todos los que siguen a Jesús, y Kefas, Pedro, el importante, lo separa a él de todos los demás.
¿Ven cómo Pedro ocupa un lugar importante encima de todos? Por algo lo separan, ¿sí? Y la última cita, Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 5. Primera de Corintios capítulo 15 verso 5. Otra vez Pablo, relatando lo que ha pasado, separa a Pedro de los 12. Miren qué dice. Primera de Corintios 15, 5. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Se le apareció a Pedro y después a los 12. Miren cómo se para. ¿Qué le costaba decirle San Pablo? Porque miren, si ustedes escucharon esto, dice que Jesús se le apareció a todos los apóstoles. ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan cuando estaban en el cenáculo con miedo, cerradas las puertas porque tenían miedo a los judíos? Y Jesús se aparece en medio de ellos y les dice: la paz con ustedes. ¿Quién no estaba ahí? Tomás. Pero 8 días después volvió a aparecerse y ahí estaba Tomás. Y le dijo: mete tus dedos en las llagas de mis manos y en mi costado y no sigas siendo incrédulo, sino creyendo. Entonces la pregunta es: ¿se les apareció a los 12? Sí. A la primera vez no, porque no estaba Tomás, pero la segunda vez ya estaba Tomás. Se le apareció a los 12. Si se les apareció a los 12, ¿por qué Pablo no dice que se le apareció a los 12 y ahí se acabó todo, si era verdad? ¿Por qué Pablo separa? Se le apareció a Kefas y luego a los 12. ¿Por qué lo separa así? ¿Por qué separa a Pedro de los 12? Porque significa que Pedro era el importante. Pedro era la cabeza. Era uno de los 12, sí, pero era el que mandaba, era el jefe. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos el primado de Pedro, el primero entre todos. Pero en el fondo es igual a todos. Todos los obispos son obispos. Solo que hay uno que está al frente de todos. ¿Sí? Es lo mismo con los sacerdotes. Todos los sacerdotes son sacerdotes, pero en la vicaría hay uno que manda. Pero todos son sacerdotes, pero hay uno superior a todos. Todos los obispos son obispos, pero hay uno que es superior a todos y ese es Pedro, el Papa, el primado de Pedro. ¿Sí? Entonces no sé si me van comprendiendo hasta ahorita por qué la importancia de que a Pedro se le nombre primero. ¿Sí? ¿Por qué la importancia de que él lo agarren así? Ahora bien, vamos a centrarnos ahora en lo que es el primado de Pedro como tal. Ya el primado de Pedro como tal. Punto número 4. El primado de Pedro. ¿Sí? ¿Qué es eso del primado de Pedro entonces? Porque nos quedamos en 1 Corintios 15, 5. Se le apareció a Pedro y a los 12. ¿Por qué insiste tanto en separar a Pedro? ¿Por qué no lo mete en el huacal con todos si los 12 son apóstoles? ¿Por qué lo separa tanto? Miren qué dice acá Lucas en el capítulo 22, en el verso 32. Ahí hay una respuesta clarísima. Lucas, capítulo 22, en el verso 32. ¿Qué le dice? Simón, Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder escribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. ¿Cuál era la tarea de Pedro? La tarea, dice Lucas, de confirmar en la fe a sus hermanos. Ojo, Jesús no dice aquí: yo estoy rogando por San Juan, yo estoy rogando por Santiago, yo estoy rogando por Tomás, yo estoy rogando por Felipe, yo estoy rogando por Andrés. No, dice: yo estoy rogando por ti. Tú eres el importante. ¿Para qué? Para cuando hayas vuelto. ¿Vuelto de qué? ¿No se acuerdan que cuando agarraron a Jesús se quedaron todos ahí viendo, ¿no? Cuando agarraron a Jesús y se lo llevaron preso para crucificarlo, todos los apóstoles se sentaron en primera fila para ver. No, hombre, todos salieron corriendo, todos huyeron. Y no dice la Biblia no dice quién era, si era un apóstol o no, pero en los relatos que vamos a escuchar dentro de poco en Semana Santa dice que cuando agarraron preso a Jesús después de que Judas le dio el beso,
Había uno que hasta el manto dejó. Escuchen el relato, dice, y había uno que los soldados le agarraron, soltó el manto, y dice la Biblia, y se escapó desnudo. Me llamó la atención cuando escuché eso y dije, pobre haya sido ese apóstol. Le quitaron la ropa, y cuando la Biblia dice desnudo, en ese entonces era desnudo, porque a Jesús desnudo lo crucificaron. Nosotros le ponemos un manto por cuestión del pudor, pero en la verdad, Jesús estaba desnudo. Y así como Jesús, así desnudo salió corriendo ese apóstol y dejó botado el manto, con tal que no lo agarraran. Entonces, ¿qué dice Jesús? Como todos se van a ir, y tú también me vas a negar 3 veces. Cuando hayas vuelto, ¿quién va a venir primero? Los apóstoles, no, Pedro. Tienes que confirmar en la fe a tus demás hermanos. ¿Ven la tarea de Pedro? Esa es la tarea del primado de Pedro. ¿Cuál es la tarea del primado de Pedro? Confirmar en la fe a sus demás hermanos. A eso es lo que le llamamos el primado de Pedro. Todos son iguales, sí, pero él tiene la tarea de confirmarnos en la fe, de guiarnos, de decirles vamos por el buen camino, vamos por el camino correcto. Entonces, nos está diciendo San Lucas que Pedro tiene ese cargo, podríamos decirlo, esa responsabilidad de ser el que confirme a los demás en la fe. Por eso el Papa no es cualquiera. No puede ser cualquiera, tiene que ser bien electo por Dios. Y va guiando a la iglesia de la mano de Dios. Pero es pecador, volvemos a caer en los de hace rato, se puede equivocar, como se equivocó Pedro y Pablo lo corrigió. Se puede equivocar. Pero él en sí se cayó, ¿verdad? Bueno, ya lo vimos. Pero él en sí tiene esa potestad de llevar a los demás en la fe. Y por eso nos va a decir, volvamos a repetir 1 Corintios 15:15, que ya lo vimos hace ratos, pero lo volvemos a ver ahora. Por eso San Pablo dice aquí que se apareció a Kefas y luego a los 12. Por eso lo separa Pablo. Por eso lo saca del montón. No lo mete entre los 12 juntos, sino que lo separa. ¿Por qué? Porque él es el encargado de confirmar en la fe a los demás hermanos. Y a eso se le llama primado de Pedro. Pero Pedro falló. Pedro negó a Jesús 3 veces. San Juan, en el capítulo 21, en los versos del 15 al 19, San Juan 21, del 15 al 19, nos va a decir a nosotros lo siguiente. Después de haber comido, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo a Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. ¿Qué sacamos de esta cita de San Juan 21? La tarea de Pedro. ¿Cuál es la tarea de Pedro? Confirmar en la fe. ¿Y ese confirmar en la fe qué significa? Apacienta a mis ovejas, cuida a mis ovejas y cuida a mis corderos. ¿Quiénes son las ovejas? Ustedes y yo. ¿Quiénes son los corderos? El clero, los sacerdotes, los diáconos y los obispos. Ellos son los corderos. Nosotros somos las ovejas. ¿Y cuál es la tarea de Pedro? Apacentar y cuidar de nosotros. Es el trabajo de Pedro. ¿Verdad que todos se fueron corriendo? Todos huyeron. Pero solo a Pedro le hizo
recuperarse de su rol. ¿Por qué a los otros no les dijo, y ustedes por qué se fueron? Y no se acuerdan que hasta hubo una vez que les dijo, y ustedes también se quieren ir, váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, los demás no hallaban qué decir, y Pedro siempre saliendo. Pedro tenía eso, que era aventadito, pero era aventado y al final no sabía ni lo que decía. Pero bueno, Dios lo agarró de ahí, ¿verdad? Y aprovechó Dios que Pedro tenía esa energía, que tenía esa fuerza para decir, bueno, pues te voy a agarrar. Y con esa fuerza agarró todo lo demás. Pero ¿cuál es el trabajo? Estas tres citas demuestran básicamente el primado de Pedro. ¿Cuál es el primado de Pedro? Apacentar a los corderos, cuidar y apacentar a las ovejas, confirmarlos en la fe. Esa es la tarea de Pedro, del primado de Pedro. Por eso él es el que está al frente. Y lo que dice el Papa, pues hay que cumplirlo. ¿No ve que saca un documento firmado? Hay que cumplirlo. Hay que tratar de ver cómo se hace. Hay que ver cómo se puede. Que tenemos ciertas cosas, pues bueno, sí, pero viene del Papa y hay que ver cómo se cumple. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ver cómo se arma. Entonces todo eso viene de eso. Todas estas citas entonces, primeras, nos confirman el primado de Pedro, que él es el que tiene la autoridad por encima de los demás. Y como eso ya lo sabían todos, cuando escriben los evangelios, cuando escriben el relato de los evangelios, escriben en primer lugar el nombre de Pedro. Siempre ponen a Pedro de primero. Veamos qué dice el evangelio según San Mateo en el capítulo 10, en los versos del 2 al 4. Mateo 10, del 2 al 4. Miren qué dice. Los nombres de los apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo entregó. Palabra del Señor. ¿Qué está diciendo? ¿A quién nombraron primero? A Pedro. Y dice, el primero, Simón, llamado Pedro. Miren cómo lo distinguen entre todos los demás. Segunda cita, Marcos capítulo 3, del 16 al 19. Marcos 3, del 16 al 19. Dice, creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Otra vez, ya llevamos dos citas, y siempre aparece de primero Pedro. ¿Sí? Tercera cita, Lucas capítulo 6, del 14 al 16. Lucas 6, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Otra vez aparece de primero Pedro. Pedro. Siempre aparece Pedro de primero. San Juan, en el capítulo 21, en el verso 2, San Juan 21:2, vuelve a aparecer otra vez otra lista de los apóstoles. Y dicen, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Estaban todos ahí, los del Zebedeo, estaban los mellizos, pero el primero que mencionan siempre es Pedro. Pedro, la cabeza de todo. Miren, en estas citas que hemos visto, hasta estas cuatro que están acá, en estas cuatro citas, hemos visto que Pedro aparece siempre de primero, porque es la referencia, ¿sí? Vamos a ver ahora Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 13. Y resulta de que aquí ya nos relata después de Cristo, después de que Cristo ha aparecido en la cruz. Los apóstoles están reunidos. Y miren Hechos 1:13 que dice: cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Eran
Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Palabra de Dios. Aquí ya no está Judas Iscariote, que ya se fue. Pero siempre aparece primero Pedro. Entonces, si se dan cuenta en todos estos textos, Pedro aparece siempre nombrado de primero. Pero en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, en el verso 7, ya no se aparecen los nombres de los 12, sino que Jesús les ha dado una tarea a los 12, a que vayan a predicar, a que vayan adelante, pero no menciona a los 12, solo menciona uno. Marcos capítulo 16, en el verso 7 dice: id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Palabra de Dios. ¿De dónde sacamos este relato? De la resurrección de Jesús. Jesús resucitó. Las mujeres andan, los discípulos de Maús, lo mismo. Se les aparece el ángel y les dice: no estén tristes, vayan, corran y díganle a Pedro y a los demás. Miren, hasta un ángel dijo eso. A Pedro es el importante y a los demás, que allá en Galilea lo van a ver como les dijo. Ya se la había olvidado. Hechos 2:14 nos dice aquí que Pedro ya está usando su cargo de jefe de la iglesia. Pedro está empezando a notar el cargo que tiene. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Palabra de Dios. Mire, dice aquí, Pedro va con los otros 11, pero el que habla es Pedro. ¿Y por qué ponen solo el nombre de Pedro? Si llevan los otros 11 y los han puesto antes, ¿por qué no los ponen otra vez? Porque el que nos interesa es Pedro. Y el que habla no son los 12, es Pedro. Y dice: presten atención a mis palabras. Y este relato después empieza a escribir: vino Jesús, y empieza a relatar. Y ojo, hermanos, cuando Pedro termina de dar este discurso que empezó aquí en Hechos 2:14, cuando Pedro termina, dice la Biblia, se convirtieron 3,000 personas por la predicación de Pedro. Imagínense el poder que tenía la figura de Pedro. Galán fuera que viera un predicador y, ¿verdad?, y se convirtiera todo por aquí que un solo. ¿Qué va a hacer? Pero ni los que venimos a misa. Entonces, si nos damos cuenta de eso, ven la figura de Pedro, el poder que tenía, el porte que tenía. Luego, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 15 y del 21 al 22, Hechos 1, 15 y del 21 al 22, nos va a decir que Pedro, consciente de que Judas ya se murió, ya se fue al lugar donde Dios lo tenía reservado, dice: Jesús eligió a 12, pongamos otro entonces. Pero es Pedro el que lo propone. Miren qué dice: uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo: por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Palabra de Dios. ¿Quién fue el que propuso que hubiera un apóstol nuevo? Pedro. ¿Y a quién eligieron? A Matías. ¿Pero quién fue el que se levantó? Pedro. Porque él tenía la autoridad. Él era el que gobernaba. Y eso los demás lo sabían bien claro. Todos lo sabían bien claro los apóstoles. Por eso, Lucas, capítulo 5, ya la cita de arriba, Lucas, capítulo 5, en los versos del 1 al 3, Lucas, capítulo 5, en los versos del 1 al 3, nos va a decir que Pedro estaba pescando a la orilla del mar. Y Jesús se acercó y empezó a predicar, pero no se subió a cualquier barca. Había varias barcas, pero se subió a una en específico. Veamos qué dice Lucas 5, del 1 al 3. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret,
La gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas que era de Simón y le rogó que se alejara un poco de la tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Palabra de Dios. ¿En qué barca se subió Jesús? En la de Simón Pedro. ¿Y dónde empezó a enseñar? En la barca de Simón Pedro. ¿Y qué le pidió a Pedro? Que le empujara un poquito más para adentro. O sea, le dijo Jesús, yo voy a hablar, yo me voy a subir, pero eres tú el que empuja. ¿Ven la diferencia ahí? ¿Ven cómo se ven los paralelismos? Cristo es el que va arriba, Cristo es el que enseña, Cristo es el que predica, pero el que empuja la barca es Pedro. El que lleva a la iglesia es Cristo, el que predica en la iglesia es Cristo, pero el que sostiene y empuja a la iglesia desde aquí, al menos visible, es Pedro, que es la cabeza, y a él lo elige Jesús en ese momento. Por eso, cuando Pedro, ya después de todo lo que pasó, Pedro está un poco triste, después de que matan a Jesús, está un poco triste, y resulta de que Jesús se apareció, pero no se fue al cielo de un solo. Como que se aparecía, se desaparecía, se aparecía, se desaparecía. ¿No se acuerdan ustedes de los relatos de la pasión? Después de que Jesús resucitó, no se fue de un solo al cielo. La ascensión de Jesús al cielo viene bastantes días después, cuando lo vieron ir así al cielo. Pero mientras se apareció primero, se volvió a aparecer 8 días después. A ver para dónde agarraba, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero Pedro le entra algo y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Jesús ya no está. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo soy pescador, ¿qué voy a hacer? Es ir a pescar. Y por eso dice Juan, en el capítulo 21, en el verso 3, San Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Yo me voy a ir a pescar. ¿Qué dicen los demás? Nos vamos contigo porque tú eres el que manda. Pero no es a eso que les mandó Jesús, por eso no pescaron nada. No era eso que les había mandado Jesús. Él lo había hecho pescadores de hombres, no de pescados. Pues dice, pasaron toda la noche y no pescaron nada. Pero aquí no importa el hecho de que hayan pescado o no. Aquí lo que importa es que Pedro dice una cosa y el montón va atrás. ¿Se ven cómo es? Pedro dice, voy a pescar. Ah, pues vamos todos. ¿Por qué no se quedaron ahí si Pedro era el que iba a pescar? Porque él le llevaba la autoridad y querían estar con Pedro. Querían estar cerca de Pedro. ¿Qué tal se aparecía Jesús y no lo vemos? Dirían ellos, ¿no? A Pedro seguro le va a aparecerse, o Pedro seguro le va a hablar. Entonces, con Pedro, todos juntos ahí. Hechos, capítulo 15, en el verso 7, dice Pedro, reconociendo ya la autoridad que él tenía en la iglesia. Pedro aquí ya se da cuenta de que él es el jefe visible. Hechos 15:7 empieza a practicar su jerarquía. Y dice aquí, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Palabra de Dios. Pedro estaba consciente de su cargo. Dice, Cristo me eligió a mí, para que por mi boca creyeran. Y creyeron 3,000. Yo me imagino cómo ha de haber sido ese discurso de Pedro para que se convirtieran 3,000 personas. ¿Se lo imaginan ustedes? Muy maravilloso. Era un tremendo discurso. Ahora, pasemos al segundo punto de la primera cita que vimos, de Mateo 17:18. Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significaba eso? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene darle las llaves? ¿Sí? Hay un significado. Entonces, vamos al primero. Mateo, en el capítulo 16, en el verso 19, Mateo 16:19, ahí
Jesús le da las llaves a Pedro y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Jesús le da las llaves a Pedro, no le dio las llaves del carro, así va, no. Es una figura. Le está diciendo: tú tendrás el poder, tienes las llaves. Ahora, ¿qué significaba eso? Isaías en el capítulo 22, del 20 al 22, nos dice qué significa dar las llaves. Isaías 22, del 20 al 22 dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilquías, le vestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín, le entregaré tu autoridad, y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Palabra de Dios. ¿Ven la similitud? Llaves, lo que ates, lo que desates, lo que abras, lo que cierras. ¿Qué significaba entonces? Dice aquí, el que recibe las llaves, dice aquí Isaías 22, le entrega tu autoridad. En el Antiguo Testamento, los reyes, los que tenían buena casa, vivían bien y tenían bastante dinero, tenían algo que se llamaba mayordomo, que era el segundo al cargo. Y cuando ellos se iban de viaje, le dejaban las llaves al mayordomo. Y entonces, mientras él estaba de viaje, el que mandaba en la casa era el mayordomo. El que decía qué se hacía y qué no se hacía, era el mayordomo. Y por eso dice aquí: llamaré a mi siervo Eliaquim, a él le daré las llaves, él tendrá la autoridad. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro entonces en Mateo 16, 19? Mientras yo me voy, cuando venga la segunda venida de Cristo, pero mientras eso pase, tú tienes la autoridad en la tierra. Tú tienes el poder. Tú decides qué hacer y qué no hacer. Esta semana estuvimos escuchando, por ejemplo, cómo la diócesis de Texas en Estados Unidos, la arquidiócesis creo que es, sacó un documento explicando que el padre Adam Cotas ya no es padre, sino que es laico, ya no es sacerdote, lo rebajaron a estado laical, porque él no obedeció y renunció totalmente a todo. Ya no es sacerdote católico, es un igual que ustedes, un laico común y corriente igual que yo. ¿Quién firmó ese documento de que lo bajaran al estado laical? El Papa Francisco. ¿Cuándo? En diciembre, el 18 de diciembre. La autoridad viene de Pedro. Lo que ates, queda atado. Y lo que desatas, queda desatado. Papa Francisco firmó ese documento del padre Adán Cotas. Ya no es padre a partir del 18 de diciembre de 2023. Cualquiera que vaya a una misa con él está desobedeciendo a la iglesia. Y carga con el pecado de desobediencia. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Y ustedes ahí lo andan viendo en sus TikToks y todo. Tengan cuidado, mejor ni lo vean, porque ahora está yendo se ha congregado y quiere ser parte de la iglesia luterana de Estados Unidos. O sea, ya ni católico, nada. Pero ¿quién dio la autoridad para que lo bajaran de sacerdote a laico? El Papa. ¿Por qué? Porque tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que ates, queda atado, y lo que desates, queda desatado. Ya está, sencillo. Él tiene esa autoridad que le da aquí con lo que dice aquí de las llaves. Lo mismo le pasó a José, José el soñador, en Génesis capítulo 39 en el verso 4. Génesis capítulo 39 en el verso 4. Dice: José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y le confió todo cuanto tenía. Palabra de Dios. ¿No se acuerdan que a José lo vendieron? Y después llegó a ser hasta el mayordomo de Egipto, el segundo al cargo. ¿Y qué le dijo el faraón? Todo mi reino es tuyo, menos el trono, pero todo lo demás es tuyo. Eres el segundo a mi cargo, o sea, el mayordomo. José logró llegar a eso. ¿Y qué dice Génesis 41, del 40 al 41? Génesis 41 dice: tú estarás al frente de mi casa, y de lo que tú digas dependerá todo mi pueblo.
tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José, mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa es la figura del mayordomo. Solo el trono está por encima de él. En pocas palabras, solo Cristo está encima de Pedro. De ahí nadie más. Pedro, de ahí todos venimos para abajo. Él es el superior, es la cabeza. Tiene las llaves y el poder. Eso significa que le han dado las llaves del reino de los cielos. Por eso Pedro lo pinta con unas llaves. Eso no es simbólico, ¿verdad? No significa que el cielo tenga llaves, ¿verdad? Es algo simbólico. Pero lo que nos quiere dar así a nosotros es que Él tiene la autoridad, el poder, para poder decidir, y luego lo que Él decida queda decidido allá, y lo que Él desate queda desatado allá. Tienen ese poder para hacer eso. ¿Sí? Bueno. ¿Hasta ahorita estamos bien? Sí. Vale. Metámonos al último punto. Los títulos del Papa. ¿Cuáles son los títulos del Papa? Los nombres, como le llaman al Papa. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos a obispos, hay monseñores, cardenales, arzobispos, nuncios. Son títulos. Pero eso no lo vamos a ver. Lo vamos a ver el Papa, no los obispos. ¿Sí? ¿Qué título le dan al Papa? El primero, vicario de Cristo. El primer título que tiene el Papa, el vicario de Cristo. ¿Cómo podemos encontrar eso en similitud del vicario de Cristo? Vámonos a la carta a los Romanos, en el capítulo 15, en el verso 16. Romanos, capítulo 15, en el verso 16, nos dice lo siguiente. Ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para hacer de los gentiles una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Vicario de Cristo significa ser ministro de Cristo. Es el ministro de Cristo en la tierra. Eso significa ser vicario de Cristo. Vamos también a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. 2 de Tesalonicenses 2:13 nos va a decir a nosotros. Nosotros en cambio debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para concederos la salvación mediante la acción santificadora y la fe de la verdad. Palabra de Dios. Aquí está la diferencia. El que santifica no es el ministro, sino el Espíritu Santo. El ministro solo ejerce el rol, pero el que santifica como tal es el Espíritu Santo. Y eso es totalmente distinto. La santificación es totalmente distinto al pastoreo y la prédica. No es lo mismo. El pastoreo es gobernar, la prédica es enseñar, la santificación, eso viene directo de Dios. ¿Sí? Nadie puede santificar a nadie. No santifica porque no es Dios, pero habla en nombre de Dios. Mateo capítulo 10 en el verso 40, San Mateo en el capítulo 10 en el verso 40 nos va a decir a nosotros lo siguiente: quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? El Papa no santifica como tal, porque no es Dios, pero el que lo recibe a él, recibe al que lo envió. ¿Y quién lo envió? Jesús. El que lo recibe a él, recibe a Jesús. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Entonces es una secuencia. El que recibe al Papa, recibe a Cristo, y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Todo va en línea recta. Y por eso dice aquí, el que me acoge a mí, el que a vosotros acoge, a mí me acoge. Pero también dirán otra parte, si seguimos leyendo, el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Por eso no podemos rechazar al Papa, ¿sí? Porque es el vicario de Cristo. Si quieren ponerle un título para eso de vicario de Cristo, sería el ministro de Cristo. A ver si no se cae este también. El ministro de Cristo. Vale. Siguiente cita, Mateo capítulo 16, en el verso 19. Mateo 16, 19. Dice aquí: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú tienes la facultad de decidir lo que es y lo que no es, lo que se puede y lo que no se puede. Eso significa tener las llaves del reino de los cielos. Luego, Mateo capítulo 18, en el verso 18, ya no solo se lo dice a Pedro, sino se lo dice a todos los demás. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Ellos tienen ese poder. ¿Pero por qué tienen ese poder? Porque el Espíritu Santo está con ellos. Y por eso va a decir San Juan en el capítulo 20, en el verso 23, San Juan 20, 23, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Cristo perdona los pecados, pero a través de ellos, a través de sus ministros. Pero hay uno en específico que es el vicario de Cristo, que es el ministro de Cristo, que es el que gobierna la iglesia en nombre de Cristo. Y ese es el Papa, que hoy en día se llama Francisco, pero que se puede llamar cualquiera dependiendo de cómo vayan apareciendo más. ¿Sí? Pero ahorita es el Papa Francisco. Bueno, segundo título, este es el más común, Santo Padre. Segundo título, Santo Padre. Y este lo vamos a dividir, esto es solo Santo y esto es Padre, todo eso de allá. Esto es Santo y eso es Padre. Pero es Santo Padre, porque así lo vamos a dividir para que se comprenda bien. Pero así le dicen, el Santo Papa Francisco, ¿no les han escuchado eso? El Santo Padre Francisco. Entonces es un título que le ponen a él. Primera cita bíblica, Marcos, capítulo 6, en el verso 20. Van a decir la gente, es que a nadie se le puede llamar santo en esta tierra, nadie es santo porque santo solo Dios. Sí es cierto, santo solo Dios, pero en la época de Jesús ya había alguien a quien le llamaban santo. Ya se le llamaba santo a una cierta característica de personas. Marcos capítulo 6 en el verso 20 entonces dice, Herodes temía a Juan, sabía que era hombre justo y santo y lo protegía. Cuando le oía hablar quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Palabra de Dios. Que dice Juan Bautista lo consideraban como un santo por su forma de hablar, por su forma de comportarse. Hechos capítulo 3 en el verso 1, Hechos capítulo 3 verso 1 vuelve a decir, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación eclesial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús. Palabra de Dios. Aquí la carta a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, a todos los que van a recibir la carta les dicen hermanos santos. ¿Por qué? Porque viven una vida según Dios. Son santos por la forma como viven. Luego, Filipenses capítulo 4 en el verso 22 nos va a decir San Pablo a la comunidad de Filipos. San Pablo dice, os saludan todos los santos, especialmente los de la casa de César. Palabra de Dios. Eso significa que en Filipos había muchos santos, ya en la época de San Pablo, pero santos declarados como los que tenemos hoy en la iglesia, no, sino que su forma de vida era una vida acorde según Dios. Esa era una de las diferencias. Efesios capítulo 1 en el verso 1, Efesios capítulo 1 en el verso 1 va a decir, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? En Éfeso ya hay santos y a ellos les voy a dirigir yo mi carta. Los que viven según la costumbre de Dios y lo que se llaman así según Dios. Entonces, ¿a quién se le puede llamar santo? A aquel que vive según Dios, aquel que vive según la forma de que Dios le agrada. Por eso, Primera de Pedro capítulo 1
en los versos del 15 al 16, primera de Pedro 1, del 15 al 16, nos va a decir lo siguiente: al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado, pues así está escrito: seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Ustedes serán llamados santos porque su conducta es igual a la de Cristo, porque Cristo es santo. ¿Sí? Por eso se les llama santo, porque son un reflejo de Cristo. Luego, Romanos capítulo 1, en el verso 7, Romanos 1:7 nos va a decir a nosotros: a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? En Roma ya había unos que se consideraban santos. ¿Porque eran santos? No, sino por su conducta, por su forma de vida y por su vocación de cristianos. Por eso se les llamaba santos. Entonces, cuando nosotros llamamos Santo Padre al Papa, le estamos diciendo por su vocación, porque es vicario de Cristo, porque es el ministro de Cristo. ¿Es santo? Eso solo Dios lo sabe. ¿Han habido papas santos? Sí, muchos. Ahí está Juan Pablo II. ¿Han habido papas pecadores? También han habido muchos. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Le llamamos Santo Padre al Papa porque es figura de Cristo, porque representa a Cristo, y Cristo es santo. Ahora, ¿por qué le llamamos Padre si en Mateo, lo puse en azul porque estas citas se las van a decir a ustedes, Mateo capítulo 23 en el verso 9. Mateo 23:9 dice: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Palabra de Dios. Mateo dice: no le llamen a nadie Padre. ¿Por qué entonces nosotros le decimos Santo Padre? Sencillo. Ya la Biblia nos da ejemplos de que San Pablo le llamaba a la gente Padre, o consideraba a Abraham su padre, o él mismo se consideraba padre de otros. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 5, en el verso 1, nos va a decir lo siguiente: al anciano no lo reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como a hermanos. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo? A los ancianos considérenlos como que si fueran un padre. ¿Son sus papás? No, pero son sus padres en la fe. O menos uno esperaría que los que vamos camino hacia la ancianidad seamos padres espirituales, aunque a veces son los que más reniegan, pero somos los padres espirituales en la fe. Conforme vamos creciendo de edad, enseñar a la fe a los demás para que nos digan Padre, aunque no seamos sus padres de sangre, sí padres espirituales. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 13, Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que existe desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Palabra de Dios. Si a nadie se le puede llamar padre, ¿por qué San Juan dice que sí se le puede llamar padres a los que ya están mayores? Porque ya conocieron a Cristo. A ellos se les puede llamar padres. Mateo capítulo 23 en el verso 30 dice: y si decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Palabra de Dios. Aquí está hablando de los judíos, que ellos decían que les iban a hacer altares a los profetas si estuvieran vivos en este tiempo. Y Jesús le dice: si ustedes hubieran estado vivos en el tiempo de sus padres, también hubieran matado a los profetas. Porque eso no es cuestión de que si son buenos o más buenos o malos que sus padres, sino que ya es herencia de que ustedes no aceptan a Cristo. Y por tanto no les va a gustar la corrección. No los van a matar también. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mataron a Jesús, mucho más grave que un profeta todavía. Cometieron más pecados sus papás. ¿Se dan cuenta de eso? Romanos, capítulo 4, en el verso 14, Romanos 4:14 dice: pero también es padre de los circuncidados, que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Palabra de Dios.
Abraham es nuestro padre de los circuncidados y de los no circuncidados. Abraham es padre en la fe de todos. Es lo que está queriendo decir acá. Entonces ustedes pueden decirle padre a Abraham con toda tranquilidad, porque es su padre en la fe. Romanos capítulo 4, en el verso 16, hablando siempre de Abraham, dice San Pablo: por eso, para que fuese un don, la promesa tenía que depender de la fe, y así quedar asegurada para toda la posteridad, no solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Abraham lo considero yo como mi padre en la fe, dice él. Y Abraham vivió más de 1000 años antes de Pablo. Él lo llama padre. ¿Por qué? Porque fue el primero que creyó. ¿Sí? Santiago, en el capítulo 2, en el verso 21, Santiago 2:21 dice: Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Palabra de Dios. Santiago también llama a Abraham nuestro padre, pero tampoco fue hijo de Abraham. Lo que pasa es que Abraham fue nuestro padre en la fe, entonces podemos llamarle padre. ¿Qué nos está queriendo decir entonces todo esto? Que alguien que nos enseña la fe, que nos inculca la fe, que nos va guiando por la fe, podemos llamarle padre, con toda tranquilidad. Y eso no estamos cayendo en el pecado de Mateo, porque esta gente que le gustaba que le dijeran padre, se sentían superiores a todos. ¿Y no se acuerdan que dijo Jesús? Les encanta sentarse en las mesas de honor y en los asientos de primero, decía Jesús. Y que toda la gente les llene de alabanza. No sean así ustedes, dijo Jesús. A nadie llamen padre. Pero estos padres que estamos aquí no son esos, sino son aquellos que los enseñan la fe, los inculcan. ¿Está? Bueno, entonces, Santo Padre, sí se le puede decir. Y último título, siervo de siervos de Dios. O comúnmente, como le decimos nosotros, siervo de los siervos de Dios. O que eso es lo que significa servus servorum Dei, que significa que Él es un siervo, pero al mismo tiempo es el siervo de los siervos de Dios. Porque Jesús dijo que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Y Él mismo dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último. Entonces, por eso Él es el siervo de los siervos. Aunque es el superior, es el servidor de todos. Aunque es el que nos gobierna, aunque es el que nos manda, es el que está al servicio de todos. Y por eso Jesús les dijo: ejemplo les doy. Si yo he hecho esto con ustedes, ustedes también hagan. ¿Y qué fue lo que hizo? Les lavó los pies. Ejemplo de humildad. Entonces, siervo de los siervos de Dios. Marcos capítulo 9 en el verso 35. Marcos 9:35 dice la Biblia: entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Palabra de Dios. ¿Qué es el Papa entonces? Es el primero de todos, pero al mismo tiempo es el último de todos. Es el siervo de los siervos de Dios. ¿Sí? Otra cita, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 24. Segunda de Timoteo 2:24 dice: y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar y sufrir. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? El siervo de Dios tiene que estar siempre dispuesto a enseñar. Pregunto, ¿el Papa Francisco catequesis o no da? Todos los días da catequesis en Santa Marta, que así se llama la casita, o a veces desde el balcón papal. Todo el tiempo da catequesis, todos los días hay audiencias, porque él es el siervo de los demás. Lo que está dedicado es a enseñar a los demás. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el verso 17, Hechos 16:17 dice: nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Palabra de Dios. Como el Papa anuncia un camino de salvación, el Papa es un siervo de Dios, y al ser un siervo de Dios le podemos llamar siervo de los siervos de Dios, porque siempre será el último, aunque sea el primero.
Y la última cita, Romanos capítulo 6 en el verso 22. Dice San Pablo: pero ahora, libres ya del pecado y esclavos de Dios, dais frutos de santidad, cuyo fin es la vida eterna. Palabra de Dios. Está diciendo San Pablo, el fin último del Papa Francisco es que nosotros tengamos una vida eterna. Y ese es el fin de él, darnos un camino de santidad para llegar a Dios. ¿Quedamos ahí? Vamos a dar la bendición final. La próxima semana comenzamos con los cultos, tipos de cultos. Y nos vamos a llevar un buen tiempo con eso de los cultos. Vienen las imágenes, arrodillarse, venerar, adorar, la tríada, el perdulía, el culto público, el culto privado, todo eso. Vamos a llevar un buen tiempo. Bueno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como una verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.